Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Gracias por continuar en Presencia Universitaria por la noche y ya tenemos la colaboración de este jueves con los doctores Ramón Flores y Caro Reséndiz que nos van a presentar el tema de hoy. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a su espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los que nos están viendo y escuchando a través de todos los canales de Presencia Universitaria. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el consumo del gluten. Y para hablar acerca de qué es el gluten, qué alimentos lo contienen, hablar respecto a las enfermedades asociadas al consumo del gluten y sobre todo el consumo ahora actualmente que ha tenido como este boom, el consumo de alimentos sin gluten o gluten free. Nos acompaña en esta ocasión nuevamente el doctor Ramón Flores. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También muchas gracias a todas las personas que nos siguen desde la televisión o desde el radio. Así es, vamos a hablar sobre los productos que contienen gluten. Pero para empezar, ¿qué es el gluten? Si me pueden hacer el favor de poner la diapositiva. El gluten es la proteína que está presente en algunos cereales, como lo es el trigo, la cebada y el centeno. Esta proteína da ciertas propiedades a estos alimentos y principalmente nosotros lo podemos ver en los productos derivados o de panadería. El gluten es una proteína que al entrar en contacto con el agua forma una red tridimensional. Esta red genera un aumento en la viscosidad y en la elasticidad de la masa. Estas características hacen que durante el proceso de fermentación el CO2 que se produce pues quede contenido en esta red tridimensional. Lo que hace es que estos productos tengan unas características que sean esponjosos. Estas mismas características de viscosidad también hace que el gluten sea utilizado en diferentes productos, por ejemplo, en salsas o en cremas, para darles una consistencia más agradable. Y pues obviamente que también el gluten se va a encontrar presente en todos los productos derivados de los cereales antes mencionados. Por eso en productos como los panes y las galletas presentan este tipo de compuesto y que como tal no es dañino, es una proteína. Sin embargo, hay algunas personas que son intolerantes al gluten. Y estos son los celíacos y también hay personas que son hipersensibles a este tipo de proteína. Los celíacos son aquellas personas que presentan una enfermedad la cual hace que al consumir gluten su mismo organismo ataque a las vellosidades que se encuentran presentes en el intestino delgado. Al estar dañadas estas vellosidades, pues no les es posible absorber los alimentos y también provoca la inflamación de esta parte del sistema digestivo y pues va a provocar ciertos malestares. Este como tal, pues es lo que se considera una persona celíaca. En el caso de las personas que son sensibles, presentan malestares similares. Sin embargo, el origen de estos malestares como tal no es este ataque a las vellosidades, pero pues sus consecuencias pues son muy parecidas. En el caso de los celíacos son completamente intolerantes, no pueden comer absolutamente ni en cantidades traza el gluten, o sea, en cantidades muy pequeñas no lo pueden consumir. En cambio, las personas que son sensibles llegan a tolerar cierta cantidad de productos. Es decir, si van a comer galletas, pueden consumir 1 o 2 galletas sin presentar ningún tipo de síntoma. Y ya al excederse en el consumo de este tipo de productos, entonces ya llegan a presentar algunos malestares que son los que acabo de mencionar.
¿Cuál es el tratamiento? Pues como tal, no existe una cura o un medicamento que pueda aliviar este tipo de enfermedad o de sensibilidad. Lo que se recomienda es restringir de la dieta el gluten. Si por favor pueden pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que hace la industria de los alimentos es buscar alternativas, harinas o productos que no contengan trigo, que no tengan cebada o ningún derivado que pudiera tener este gluten, como lo puede ser la harina de arroz. También los productos derivados del maíz pueden ser muy buena alternativa. Y este tipo de productos normalmente van acompañados de un sello que dice libre de gluten. ¿Para qué? Para que las personas que presentan alguna de las anormalidades que hace un momento mencioné, pues puedan consumirlo libremente. También los productos en su etiqueta tienen que especificar, porque a lo mejor el producto es un derivado de arroz, que por lo tanto no va a tener gluten. Sin embargo, si en la misma maquinaria se procesa trigo, entonces se tiene que poner el aviso de que ese producto se procesó con equipo que también procesó alimentos que sí presentan gluten. ¿Para qué? Para que las personas tengan conciencia, tengan conocimiento de que pudieran llegar a presentar alguna reacción derivada por la escasa cantidad de gluten que podría contener ese alimento derivado de su procesamiento. Por lo tanto, pues para este tipo de personas sí se recomienda consumir estos productos que estén libres de gluten. Para el resto de la población no es necesario estar cuidando que tenga o que no tenga el gluten. Y muchas personas asocian el hecho de que no tengan gluten con que sean productos más saludables. Pero esto no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque estos productos que son libres de gluten, para tratar de compensar la ausencia de esta proteína y que da estas características de textura a los productos, pues pueden abusar de la presencia de otros productos, como lo son los azúcares, las grasas saturadas, que también pueden otorgar viscosidad o elasticidad al producto en el que se están incluyendo, y algunos aditivos. Esto pues para compensar la ausencia de gluten, pero el hecho de que tengan exceso de estos productos pues los hace que no sean necesariamente saludables para el resto de la población. Entonces, pues la intención de este punto es que no necesariamente nos guiemos por este tipo de etiqueta y decir, si no tiene gluten, es un producto más saludable. Tenemos que hacer una revisión de lo que nosotros estamos consumiendo, y si no presentamos algún tipo de sensibilidad al gluten o algún tipo de enfermedad, pues no necesariamente pues tenemos que consumir este tipo de alimentos. Sí, correcto. Y parte yo creo que de la controversia respecto al consumo del gluten viene a partir de que pues la población tiene esta duda, ¿no? Este cuestionamiento. Bueno, si hemos consumido trigo desde hace muchísimos años, milenariamente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque en la actualidad se presentan tanto estos casos de la intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten. Y parte de la respuesta radica en que a través de estos años se ha intentado seleccionar o hacer modificaciones genéticas al trigo, precisamente para aumentar los rendimientos, para hacerlo resistente a plagas, etcétera, y producir más trigo para alimentar a una mayor cantidad de población. Se hacen estas modificaciones o esta selección al trigo, y entonces parte del resultado es el aumento en el gluten, en estas proteínas. Entonces, esa es parte de la respuesta y por qué se han observado tanto estos casos, ¿no? Y entonces aquí pues juega un papel importante la dosis. Entonces, si uno es celíaco, como comentó el doctor, definitivamente no consumir el gluten, y si uno tiene cierto grado de sensibilidad, pues irlo manejando. Aquí la recomendación siempre por parte de nuestra colaboración es siempre acudir con un especialista
especialista en el área de nutrición, o si ya se cuenta con una enfermedad diagnosticada, siempre acudir con un médico especialista en esa enfermedad, en esa área. Entonces, esa siempre va a ser la recomendación. Aquí nos acotamos a darles información respecto a qué alimentos hay, beneficios, desventajas, etcétera, pero siempre hay que acudir con un especialista. Pues doctores, muchísimas gracias por la información tan valiosa con la que aportan a la audiencia de Presencia Universitaria. Por supuesto, les agradecemos mucho su colaboración y estamos aquí a la espera de cada jueves conocer esta información tan valiosa. Muchas gracias. Gracias Nos por la vemos. invitación. Nos vemos. Tenemos más